Hoy estaremos revisando Juan 3:16, donde se nos dice muy claramente lo que Jesucristo hace por nosotros, que no podemos hacer por nosotros mismos. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Colin, hoy llegamos a lo que es probablemente el versículo más conocido en toda la Biblia. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Y sabes qué? El versículo más conocido de la Biblia nos lleva a una de las preguntas más grandes que podamos ponderar. ¿Cómo sé que Dios me ama? Y la respuesta no siempre es tan obvia. Ves tu vida y dices, bueno, si Dios realmente me ama, ¿por qué permitiría que esto ocurriera en mi vida? ¿Cómo puedo saber que Dios me ama de verdad? Miras las noticias y dices, ¿ves lo que está pasando en el mundo? ¿Cómo puedo realmente creer que Dios ama al mundo? Y esa es una pregunta real, y su respuesta es clara, y se encuentra en el versículo que estaremos estudiando hoy. Así que si estás luchando por saber si Dios te ama, este programa es para ti. Que Dios use este maravilloso versículo de las Escrituras para traer fortaleza, esperanza, luz y consuelo a tu corazón. No es casualidad que nos encontremos en Juan capítulo 3, versículo 16. Así que toma tu Biblia y acompáñanos mientras comenzamos este mensaje, el cual se titula Creyendo en el Señor Jesucristo. Aquí está el pastor Colin. Estamos en el versículo más conocido y seguramente el más amado de toda la Biblia, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y nos encontramos en el Evangelio de Juan con el objetivo de poder mirar a Jesucristo con ojos nuevos, para verlo tal y como se nos presenta en la Biblia. Y lo hacemos principalmente porque muchísimas personas se han alejado de la fe cristiana al haber escuchado una versión distorsionada del mensaje cristiano. Es posible que esto sea algo con lo que algunos luchan, porque en algún momento escuchamos una versión del cristianismo que nos dejó la impresión de que el cristianismo está influenciado por una orientación política, por el odio hacia ciertos grupos, o incluso porque de alguna manera es una institución tan grande que parecería haber logrado que Jesucristo desaparezca y no pueda ser encontrado. Actualmente muchísimas personas están dando un paso atrás en la fe. No es porque confiaron en Jesucristo y lo encontraron deficiente, sino porque aún no han conocido a Jesucristo, tal y como se nos presenta en las Escrituras. Por eso venimos al Evangelio de Juan para encontrarnos con Jesús. En los primeros capítulos de este Evangelio descubrimos que Jesús es el Hijo de Dios encarnado, eterno, personal, divino, creador y dador de vida. Recuerda esas dos cosas del capítulo 2. Jesús convierte el agua en vino, es decir, Él cambia la naturaleza de las cosas, Él las renueva y luego Él limpia el templo, quitando de la presencia de Dios todo lo que no debería estar allí. Así que Juan dice, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es, Jesús limpia y también bautiza con el Espíritu Santo. Esto es, Jesús da vida nueva. Y luego, ¿qué lo encontramos haciendo? Pues lo encontramos haciendo cosas nuevas, convirtiendo el agua en vino y limpiando el templo. Ambas cosas. Más adelante, en el capítulo 3, continúan estos mismos temas. Encontramos a un hombre llamado Nicodemo, a quien ya hemos mencionado anteriormente en un mensaje titulado Cuando la religión no entiende lo más importante. Podemos decir que Nicodemo es un hombre muy exitoso, con una muy buena educación y es una persona moralmente recta. Jesús le dice, ahora debes nacer de nuevo. Y luego le explica lo que esto significa. Necesitas nacer del agua y del Espíritu. Es decir, necesitas un nuevo nacimiento que te limpie y te renueve. Y Nicodemo, por supuesto, le responde, bueno, pero ¿cómo es posible? ¿Acaso no me ves? Ya no soy un jovencito. Nicodemo era una persona mayor, por lo que le pregunta, ¿cómo puede nacer de nuevo un hombre cuando es viejo?
¿Cómo voy a limpiarme en la adultez? ¿Cómo me haré nuevo otra vez? Eso es algo que yo no puedo hacer. Y esto nos lleva a Juan 3:16, donde se nos dice muy claramente lo que Jesucristo hace por nosotros, los que creemos en Él, y que no podemos hacer por nosotros mismos. No podemos limpiarnos sin renovarnos a nosotros mismos. Estas cosas solo las recibimos por medio de Jesús. Y es aquí, justo en este punto, donde nos encontramos hoy. Y entonces tengo 3 cosas muy sencillas que quiero decir sobre este versículo tan conocido. La primera es que Dios te ama. La segunda es que Dios dio a su Hijo por ti. Y la tercera es que Dios te invita amorosamente a creer en su Hijo. La primera es que Dios te ama. Cuando leemos sobre el amor de Dios aquí, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, es evidente por la forma en la que se hace referencia al Hijo, que este versículo está hablando principalmente del amor del Padre. Y aquí hay algo muy importante que debemos entender. Jesús no vino al mundo y murió en la cruz para que el Padre te amara. Más bien, Jesús vino al mundo y murió en la cruz porque el Padre te ama. Ahora, esa es la razón por la cual esto es realmente importante, especialmente para que las personas en la iglesia lo puedan entender. Creo que muchas personas en las iglesias viven con la sensación de que por algún motivo Dios está en su contra y que quizás Dios solo las soporta por amor a Cristo. En lo más profundo de su corazón, sienten que debido a que su fe es débil y a que tienen muchos pecados, Dios en realidad los desprecia y que si dependiera de Él los condenaría. Pero lo único que le impide hacerlo es el hecho de que Jesús murió en la cruz por pecadores. Imagina esta escena. Un joven invita a su amigo a una fiesta en su casa, pero cuando el amigo llega a la casa es evidente que el padre del joven no está contento de verlo. El padre está escondido detrás de su periódico y apenas levanta la mirada para observar al chico que ha venido a la fiesta. Y es evidente que aunque su amigo quiere estar allí, el padre no piensa lo mismo. De hecho, no muestra ningún interés en su presencia. Es más, parece estar ligeramente irritado por el hecho de que haya venido. En cierto modo, el padre soporta la presencia del chico por amor a su hijo. Ahora piensa en esto. Si esa fuera la realidad, por mucho que el chico desee estar con su amigo, él no iría a casa de su amigo, pues no se sentirá cómodo en ese lugar, sintiendo que el padre de su amigo no lo quiere allí. Y mientras guardes en algún lugar profundo de tu corazón la sospecha de que Dios está en contra tuya, nunca encontrarás paz, esperanza o gozo en Dios. Si esa es tu posición, esto es lo que necesitas comprender. Dios te ama. Él realmente te ama. Y esa es una verdad maravillosa para todos nosotros, tanto para la persona que está más alejada de Dios como para la persona que está cerca de Él. Permíteme aplicar esa verdad a quien hoy se siente lejos de Dios. Escucha, no estás caminando con Él. Tu relación con Dios se ha enfriado. Perdiste el sentido que alguna vez tuviste sobre la necesidad real de Él en tu vida. Tal vez estás aquí por alguna razón distinta al interés que tienes por Dios, o quizás no tienes ningún interés por Dios en lo absoluto. Así es como funciona. Lo que sientes por Dios es siempre un reflejo exacto de lo que en lo más profundo crees que Él siente por ti. Mira, si en lo más profundo de tu corazón, sin importar lo que aparentes en la superficie, crees que Dios está en contra tuya, entonces en lo más profundo de tu corazón también estarás en contra de Él. Si en lo más profundo de tu corazón piensas que Dios no tiene ningún interés en ti y no se preocupa por ti, entonces en lo más profundo de tu corazón no tendrás ningún interés por Él. Pero si hoy llegaras a creer lo que dice este versículo, que Dios te ama, ¿sabes lo que va a pasar? Llegarás a amarlo de verdad, en lo más profundo de tu corazón, porque lo que sientes por Dios es siempre un reflejo exacto de lo que en lo más profundo de tu corazón crees que Él siente por ti. Así que este es el mensaje. De tal manera amó Dios al mundo, y tú formas parte de ese mundo, lo que significa que Dios te ama a ti. Y esto aplica también para la persona que hoy escucha este programa y que se siente alejada de Dios.
Ahora, ¿qué pasa con la persona que realmente ama a Dios? ¿Cómo aplica esto a nosotros? Bueno, de muchas maneras, pero aquí te va una. Tú has llegado a amar a Dios de corazón. Permíteme expresarlo de esta manera a través de una cita del obispo J.C. Ryle. Nunca te avergüences de imitar a aquel a quien sirves. Dios amó al mundo y ahora tú has llegado a amar a Dios. Entonces, ven y refleja ese mismo amor. Llénate de amor y bondad hacia todos los hombres. Procuremos amar a los que Dios ha puesto a nuestro lado. El amor empieza en casa, no termina allí, pero tiene que empezar ahí. Comienza con la familia, con los amigos y con la familia de Dios. Pero J.C. Ryle también dice esto, y creo que es muy útil. Que no haya nada estrecho, nada limitado, nada reducido, tacaño o sectario en tu amor. Dios amó al mundo, así que nunca te avergüences de reflejar e imitar a aquel a quien sirves. Eso significa, ama a los ateos como Dios los ama, ama a los musulmanes como Dios los ama al mundo como Dios ama al mundo, ama a tus enemigos como Dios amó a sus enemigos. Dios te amó antes de que tú le amaras. Mientras éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que esta es la primera verdad. Dios te ama. ¡Qué verdad tan maravillosa! Dios te ama. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Creyendo en el Señor Jesucristo. Si quieres volver a escuchar este mensaje o cualquier otro, puedes hacerlo en nuestro sitio web abrelabiblia.org. Allí encontrarás enlaces a nuestro podcast, a nuestro boletín por correo electrónico y a nuestras cuentas de redes sociales en caso de que quieras conectar con nosotros por esta manera. Volvamos al mensaje. De nuevo, aquí está el pastor Colin. Así que esta es la primera maravillosa verdad. Dios te ama. Ahora viene la segunda. Dios entregó a su Hijo por ti. Esa es la forma en la que puedes saber que Dios te ama. Y es muy importante. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Fíjate que el versículo no dice, de tal manera amó Dios al mundo que admite a todos en el cielo. Tampoco dice, de tal manera amó Dios al mundo que eliminó el sufrimiento en la tierra. Sino que dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Así que el amor de Dios se ve y se conoce en Jesucristo. Eso es importante por lo siguiente. La Biblia habla también de la ira de Dios que se revela desde el cielo. Dice que este Dios de amor también es santo y que todo este mundo está bajo su juicio. Esto se encuentra tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Incluso en este versículo de Juan sobre el amor de Dios tenemos la palabra perecer, que significa la completa perdición o desintegración de una vida humana, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, no perezca. Hay otros pasajes en la Biblia acerca del juicio de Dios que te pondrían los pelos de punta y son tan ciertos como Juan 3:16. Entonces, ¿cómo sabes que Dios te ama? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo sabes? Pues hay dos formas de responder a esa pregunta. Primero voy a darte una forma que no funciona, pero que es muy común. Y luego te daré la forma en que la Biblia responde a esa pregunta que sí funciona, porque es cierta. Esta es la forma que no funciona. ¿Cómo sabes que Dios te ama? Bueno, algunas personas responden de esta manera. Bueno, sé que Dios me ama porque... y luego enumeran las alegrías y bendiciones en sus vidas. Sé que Dios me ama porque tengo una esposa maravillosa, tengo hijos sanos, tengo buenos amigos, tengo un trabajo estupendo. Ahora bien, todo buen regalo, por supuesto, desciende de Dios, que es nuestro Padre Celestial, y lo correcto es ver cada bendición como un regalo de su mano, y debemos darle gracias por todo. Sin embargo, el problema está en tratar de creer en el amor de Dios sobre la base de sus bendiciones para nosotros. ¿Qué ocurre cuando pierdes ese gran trabajo? ¿Qué ocurre cuando alguien de tu maravillosa familia experimenta un trauma, sufre violencia, le diagnostican una enfermedad terminal?
¿Cómo te aseguras de que Dios te ama en esos momentos? ¿Qué haces cuando la persona que te quiere o a la que más quieres pierde interés por ti? ¿Cómo estarás seguro del amor de Dios por ti en esos momentos? Si intentas creer en el amor de Dios desde tus propias experiencias, siempre estarás confundido, porque cuando las bendiciones lleguen dirás, Dios me ama, pero cuando los problemas lleguen dirás, Dios debe estar en mi contra. Y ese es el problema de interpretar el amor de Dios desde tus propias experiencias, que pierdes el sentido real del amor de Dios por ti, justamente en el momento en que más lo necesitas. El punto es que la experiencia que tengamos en este mundo, seas cristiano o no, siempre será confusa. Este mundo está en caos y lo está porque se ha rebelado contra Dios. Entonces, si tomas como referencia el mundo, jamás llegarás a la conclusión de que Dios ama al mundo. Dirás, bueno, mira la violencia, el terrorismo, la guerra, el sufrimiento, la enfermedad. ¿Cómo podría creer que Dios ama al mundo cuando veo cómo está el mundo? No puedes creer que Dios ama al mundo mirando al mundo. Si haces eso, siempre estarás confundido y tu conclusión será, me cuesta creerlo. Y esto pasa porque quieres convencerte del amor de Dios mirando en el lugar equivocado. Entonces, ¿cómo sabes que Dios te ama? Respuesta, sabes que Dios te ama porque Él entregó a su Hijo por ti. Y eso está claro no solo en este versículo, sino en todo el Nuevo Testamento, donde esta verdad se repite una y otra vez. Miren Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y primera de Juan 4:9 dice, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros. En otras palabras, así es como se manifiesta el amor de Dios, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Y ahora, según Juan 3:16, ¿cómo sabemos que Dios nos ama? En que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ahora, ¿cómo puede manifestarse así el amor de Dios? Muchos de nosotros lo sabemos bien, y si es así, gózate conmigo en estos momentos mientras te lo recuerdo. ¿Qué ocurrió cuando Dios entregó a su Hijo? Dios se hizo hombre en Jesucristo. Dios Hijo, que es uno con el Padre y habita con el Padre, vino a nosotros y se hizo hombre por nosotros. Piensa en eso. Si Jesús fuera solo un hombre, estaría tan lejos de Dios como nosotros. Pero por otra parte, si Jesús fuera únicamente Dios, estaría apartado de nosotros como lo está Dios. El caso es que Dios se hizo hombre y que Jesucristo es Dios y es hombre. Esto no ha sucedido nunca en ningún otro tiempo o lugar a lo largo de toda la historia de la humanidad, pero sucedió en Jesús. Esto es lo que la Biblia nos enseña. En el Dios hombre se reúnen Dios y el hombre. ¿Y qué hace el Dios hombre? Pues se ocupa de todo lo que nos aleja de Dios. ¿Cómo lo hace? En primer lugar, Él vive la vida que Dios exige de todos nosotros, la vida que ninguno de nosotros podría vivir jamás. Él cumplió perfectamente todo lo que Dios requiere de cada hombre y de cada mujer. Él cumplió la ley de Dios viviendo una vida perfecta y luego entregó esa vida como sacrificio. De hecho, tomó el lugar de los pecadores y sufrió la condenación que los pecadores merecen. Y luego, al tercer día, Él resucitó de entre los muertos y ascendió de nuevo al Padre, de quien vino. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sin importar cuán lejos estés hoy de Dios y sin importar de qué manera hayas pecado contra Él, si crees en el Hijo de Dios, en quien es y en lo que ha hecho, entonces conocerás que el Padre te ha amado y recibirás este regalo que el Padre tiene en sus manos para darte. El Padre no podría habernos dado un regalo más valioso. Nos dio a su único Hijo. Y no hay mayor regalo que cualquiera de nosotros pudiera recibir jamás, porque en Jesucristo tenemos esta promesa. No te perderás, sino que tendrás vida eterna. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Creyendo en el Señor Jesucristo. Una mirada realmente útil sobre Juan 3:16 y las buenas nuevas del Evangelio. Y tal vez, al escuchar el mensaje de hoy,
¿Te has dado cuenta de que nunca has creído realmente en el Señor Jesucristo de la forma en que el pastor Colin nos ha estado hablando? Pero te gustaría hacerlo para comenzar una relación con Él. Quiero animarte a ponerte en contacto con nosotros en Abre la Biblia. Visita abrelabiblia.org y haz clic en el botón Contáctanos en la parte inferior de la página. Nos encantaría compartir más sobre lo que significa creer en Jesucristo y nos encantaría orar por ti. Una vez más, visita abrelabiblia.org o envíanos un correo electrónico a contacto@abrelabiblia.org. Gracias por escucharnos y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Soy su presentador Omar Jaramillo y en el próximo Abre la Biblia descubriremos qué significa creer en Jesús. Te esperamos.